Bienvenidos a El Relator Oscuro. Antes de sumergirnos en las tinieblas, si buscas comprender las historias ocultas detrás de las noticias, los casos que marcan a una sociedad para siempre, suscríbete y activa las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo a la luz estas crónicas olvidadas. Ahora, viajemos a Costa Rica, una nación que se vendió al mundo como un milagro, un Edén de estabilidad en una región convulsionada. El país de la pura vida, un eslogan que es a la vez una promesa y una filosofía. La nación que en 1948 tomó la decisión sin precedentes de abolir su ejército, una audaz inversión en la paz, destinando el dinero de las balas a los libros y a la salud. Esta no fue solo una decisión pragmática o financiera, fue un acto de fe. Se incrustó en el ADN de la nación la creencia de que eran diferentes, de que habían trascendido la violenta condición humana que plagaba a sus vecinos. Esta inversión en educación creó generaciones más conscientes, más críticas, lo que, irónicamente, haría que el shock de la ineptitud y la violencia futura fuera aún más doloroso. Construyeron una reputación de oro, un paraíso ecológico y democrático, pero toda luz brillante proyecta una larga sombra, y en la historia reciente de Costa Rica, esa sombra ha tomado la forma de crímenes tan brutales y desconcertantes que han actuado como violentos terremotos, agrietando la fachada del paraíso y forzando a la nación a confrontar a sus propios monstruos. Estos no son solo crímenes, son hitos que marcan el doloroso final de la inocencia y el comienzo de una nueva y aterradora realidad. En este documental, no analizaremos la criminalidad como una estadística fría. Descenderemos a las profundidades de los casos que lo cambiaron todo. Investigaremos al primer gran fantasma de la nación, el asesino en serie conocido como el psicópata, quien cazaba en la tranquilidad de la noche. Expondremos cómo un depredador moderno, Adrián Arroyo Gutiérrez, se alimentó de las fracturas y del olvido de la propia sociedad. Navegaremos el laberinto de riqueza, poder y sospecha en el caso de la millonaria Ann Patton, donde la justicia parecía tener un precio. Y finalmente, examinaremos cómo la crisis del narcotráfico se ha convertido en el capítulo más sangriento de todos, una guerra sin rostro que se libra en cada esquina. Cada caso, una herida. Cada historia, una lección sobre lo frágil que puede ser la paz. Para entender el terror que el psicópata desató, es vital transportarse a la Costa Rica de los años 80, una nación que, en gran medida, vivía con las puertas sin cerrojo. La confianza era el pilar de la convivencia. La cultura social de la juventud giraba en torno a una inocencia hoy impensable. El coche no era solo un medio de transporte. Para las parejas jóvenes era un santuario de privacidad, el único espacio íntimo lejos de la mirada de los padres. Las carreteras solitarias, los miradores con vistas al Valle Central, como los de Rancho Redondo o el Cerro de la Muerte, eran los escenarios del romance de toda una generación. Eran lugares de primeros besos, de promesas susurradas bajo un manto de estrellas. Fue precisamente en la profanación de estos santuarios donde el psicópata asestó su golpe más cruel, convirtiendo el amor en horror. La primera campanada de la pesadilla sonó el 13 de noviembre de 1986. Ligia María Martínez, de 24 años, y su novio, Francisco Antonio Quesada, de 25, fueron encontrados muertos a tiros en un cafetal cerca de Coronado. Eran una pareja normal, jóvenes trabajadores con sueños sencillos. Su único crimen fue buscar un momento de intimidad. La brutalidad del ataque fue un shock, pero se consideró un acto aislado. Se equivocaban. Fue el inicio de una década de terror. Entre 1986 y 1996, este asesino sin rostro, al que la prensa bautizó el psicópata, dejó un rastro de al menos 19 víctimas confirmadas. Su modus operandi era consistente. Parejas en lugares apartados, ejecutadas con precisión militar. Su territorio, un área entre Cartago, Curridabat y Desamparados, se convirtió en el infame Triángulo de la Muerte. La gente comenzó a cambiar sus hábitos drásticamente. Las salidas nocturnas se redujeron. La venta de cerrojos, alarmas y armas personales se disparó, un costo tangible en la pérdida de libertad y paz mental. La prensa,
en su afán por vender periódicos, avivaba las llamas del pánico, publicando cada rumor, cada teoría, por más descabellada que fuera, creando una histeria colectiva sin precedentes. Lo que elevó el pánico a niveles de psicosis fue su firma, una subametralladora M3, conocida como Grease Gun o la engrasadora, un arma de la Segunda Guerra Mundial, barata, rústica, pero letal a corta distancia. Su sonido característico, un traqueteo sordo y rápido, se convirtió en la banda sonora del terror nacional, un arma de guerra en el país sin ejército. Esta contradicción era un acto de terrorismo psicológico. ¿Quién podría tener acceso a ella? Las teorías iban desde excombatientes de la contra nicaragüense hasta miembros renegados de alguna fuerza de seguridad. Su uso sugería una frialdad y una planificación que helaban la sangre. La investigación fue un monumental fracaso. No se trataba solo de falta de recursos, era una falla estructural. No existía una base de datos centralizada. Los cuerpos policiales, a menudo, competían entre sí. Las técnicas forenses eran primitivas, la preservación de la escena del crimen, un concepto casi desconocido. Se organizaron operativos masivos, retenes en carreteras que paralizaban el país, pero que no arrojaban resultados. El costo de estas operaciones era altísimo, drenando un presupuesto policial ya de por sí limitado, sin ningún retorno. Se intentaron perfiles psicológicos, pero eran vagos e inútiles. El toll psicológico para los investigadores fue inmenso. Vivían obsesionados, persiguiendo sombras, enfrentándose a la presión pública y a la frustración de sus propios callejones sin salida. Y entonces, el tiempo, el cómplice silencioso del asesino, le otorgó la victoria final. De acuerdo con la ley costarricense, los crímenes prescribieron en 1996, 10 años después del primero. La posibilidad de justicia se extinguió para siempre. Aunque hoy se descubriera su identidad, el psicópata no podría ser juzgado. Esta impunidad legal es una herida abierta, una fuente de resentimiento perpetuo. El psicópata nunca fue solo un criminal. Se convirtió en un monstruo fundacional, la personificación de un mal que no creían posible, el espectro que les demostró que el paraíso también tenía un infierno. Su leyenda, alimentada por el fracaso, se incrustó en la cultura popular, un recordatorio perpetuo del día en que Costa Rica perdió su inocencia para siempre. Casi 2 décadas después de que la sombra de el psicópata se desvaneciera, un nuevo tipo de monstruo emergió de las propias grietas de la sociedad costarricense. No era un fantasma con un arma de guerra, sino un hombre común, un recolector de chatarra llamado Adrián Arroyo Gutiérrez. En 2015, aterrorizó los barrios del sur de San José, ganándose el apodo mediático de el psicópata del sur. Su caso no hablaría de un mal misterioso, sino de uno cultivado en el propio abandono social. El modus operandi de Arroyo era un espejo brutal de la desigualdad. Atacaba a las mujeres invisibles. Para entender su crueldad, hay que entender su mundo, las zonas rojas de la capital, como el barrio chino o las inmediaciones de la Coca-Cola. No son solo barrios pobres, son ecosistemas de supervivencia, calles mal iluminadas, hoteles de paso que cobran por horas, un constante murmullo de transacciones desesperadas. Es el dominio del crack, o piedra, una droga barata y devastadora que crea una legión de adictos dispuestos a todo por la siguiente dosis. La lucha por el dinero para comer o para la droga es la única constante. En este entorno, donde la desconfianza hacia la autoridad es la norma, estas mujeres habían creado sus propias redes de apoyo, una frágil camaradería. Arroyo, que se movía entre ellas como un buzo o reciclador, conocía sus rutinas, su desesperación, su vulnerabilidad. No solo mató mujeres, destrozó esta frágil red de confianza, sembrando el terror en un lugar donde el miedo ya era el pan de cada día. El perfil de Arroyo era el de la invisibilidad. Un hombre de 42 años, padre de familia, con una vida aparentemente normal de día, pero de noche se transformaba. Su trabajo de reciclador le daba la coartada perfecta para merodear por zonas marginales a cualquier hora, para conocer los lotes baldíos, los edificios en ruinas,
los lugares perfectos para matar sin ser visto. Era un depredador que usaba su apariencia de hombre trabajador e inofensivo como camuflaje. Esta dualidad entre su vida mundana y sus actos monstruosos es lo que lo hizo tan aterrador y tan difícil de detectar inicialmente. Pero esta vez, la respuesta del Estado fue radicalmente diferente. El OIJ demostró haber aprendido. Desplegaron una investigación metódica, una inversión inteligente en ciencia y en trabajo de campo. El ADN fue clave, pero el éxito se cimentó en la paciencia y la empatía. Los investigadores pasaron semanas en las calles, hablando con la gente, ganándose su confianza. Revisaron cientos de horas de cámaras de seguridad. La colaboración de las trabajadoras sexuales fue el punto de inflexión. El OIJ les garantizó protección, y ellas, venciendo un miedo histórico, relataron historias de un maje, tipo, que recolectaba chatarra y que se había vuelto agresivo, que había abusado de varias. Sus testimonios, de un valor incalculable, fueron la pieza clave. Durante el juicio, la frialdad de Arroyo fue escalofriante. No mostró remordimiento. Las pruebas de ADN y los testimonios fueron abrumadores. Fue condenado a 110 años de prisión. Su captura no fue solo un éxito policial, fue un acto de reconocimiento. El sistema se vio obligado a ver a las invisibles, a darles un nombre y, finalmente, justicia. El shock de los crímenes de Arroyo no fue el de un monstruo sobrenatural, sino el de la vergüenza. El shock de darse cuenta de que el monstruo se había estado alimentando de las personas que la propia sociedad había dejado atrás, demostrando el altísimo costo humano de la indiferencia. En las profundidades de la jungla costarricense, el millonario estadounidense John Bender y su esposa, Ann Patton, construían un sueño. La finca Boracayán. No era una simple casa, era una fortaleza de lujo de 2.000 hectáreas, con su propia energía hidroeléctrica y vistas al océano, una burbuja de riqueza y aislamiento. John Bender, un financista y comerciante de gemas, había amasado una fortuna de más de $100 millones. Su visión para Boracayán era grandiosa, crear la reserva natural privada más grande del mundo. Pero este paraíso autoimpuesto tenía sus propias tensiones. Se hablaba de la depresión de Bender, de su comportamiento errático y de la inmensa presión que suponía gestionar un proyecto de tal magnitud. El paraíso, quizás, ya era una jaula de oro mucho antes del disparo fatal. En la noche del 8 de enero de 2010, ese disparo resonó en la mansión. John Bender fue encontrado muerto en su cama, con un tiro en la cabeza. La única persona presente era su esposa. Aquí comienza el descenso a un abismo forense y judicial. La primera llamada de emergencia no fue al 911, sino al abogado de la pareja. Los paramédicos de la Cruz Roja local que llegaron a la remota escena describieron una situación extraña, con Ann Patton actuando de forma errática. La escena del crimen, el elemento más sagrado de cualquier investigación, fue comprometida desde el primer minuto. Personas entraron y salieron del cuarto antes de la llegada de las autoridades judiciales. Una contaminación que sería el primer clavo en el ataúd del caso de la Fiscalía. La teoría del Ministerio Público era directa: homicidio por un motivo financiero. Argumentaban que Patton, enfrentada a un esposo con problemas de salud mental y posiblemente cansada de su aislamiento en la jungla, lo asesinó para heredar su vasta fortuna. La Fiscalía se apoyó en lo que consideraban pruebas clave: la posición del cuerpo, que según ellos no era consistente con un suicidio, y el hecho de que el arma, una pistola Ruger, fue encontrada en el lado izquierdo de la cama, a pesar de que Bender era diestro. Para ellos, este era el indicio de que el arma fue plantada después del disparo. Pero su análisis forense fue superficial, realizado con los recursos limitados del sistema local y sin la profundidad que un caso de esta complejidad exigía. No realizaron pruebas exhaustivas de residuos de pólvora en las manos de Bender o en la ropa de cama de manera inmediata, errores que resultarían fatales. La defensa, por otro lado, desplegó un arsenal de recursos financieros. Contrataron a una constelación de estrellas de la ciencia forense estadounidense. Trajeron a expertos en balística, patólogos y psicólogos forenses.
El costo de este equipo legal y científico ascendía a millones de dólares, una suma inimaginable para el acusado promedio en Costa Rica. Estos expertos, en el tribunal, ejecutaron una demolición sistemática y metódica del caso de la Fiscalía. El famoso patólogo Dr. Werner Spitz, por ejemplo, testificó que la trayectoria de la bala a través del cráneo de Bender era perfectamente consistente con un disparo autoinfligido. Expertos en balística argumentaron que en un suicidio, el espasmo post-mortem del cuerpo podría explicar fácilmente por qué el arma terminó en el lado incorrecto de la cama. Además, presentaron un contundente perfil psicológico de John Bender, detallando su historial de depresión bipolar, sus intentos de suicidio previos y sus escritos que revelaban un profundo estado de desesperación. Pintaron la imagen de un hombre atormentado que finalmente sucumbió a sus demonios. El drama se desarrolló a lo largo de 3 juicios. El primero, en 2013, terminó con una absolución. El tribunal determinó que la Fiscalía no había logrado probar su caso más allá de toda duda razonable. La imagen de Ann Patton llorando de alivio dio la vuelta al mundo. Pero la Fiscalía, bajo una intensa presión mediática y política, apeló, argumentando errores de procedimiento, y ganaron. El caso fue reabierto. El segundo juicio, en 2014, fue un desastre para Patton. Un nuevo panel de jueces dio más peso a las inconsistencias de su testimonio inicial y la declaró culpable, sentenciándola a 22 años de prisión. La imagen ahora era la de una mujer en shock, siendo esposada y llevada a la cárcel. Su defensa apeló inmediatamente, argumentando de nuevo fallas en la valoración de la prueba científica. En un giro final, el Tribunal de Casación les dio la razón, anuló la condena y ordenó un tercer y definitivo juicio en 2015. Esta vez, el resultado fue el mismo que el primero, absuelta por duda razonable. El principio legal de in dubio pro reo, ante la duda, a favor del reo, fue la clave. La defensa no necesitó probar el suicidio, solo necesitó crear suficiente duda sobre la teoría del homicidio, y con su inmenso dinero lo lograron. El caso de Ann Patton se convirtió en el máximo ejemplo de la máxima de que, en un tribunal, no siempre gana la verdad, sino la mejor historia contada, o la más cara. Estamos a mitad de nuestro viaje por las cicatrices de Costa Rica. Como ven, cada caso revela una faceta distinta y más compleja del crimen. Si este documental te está abriendo los ojos a una realidad que desconocías, te pido que dejes un like. Es una forma sencilla de apoyar al canal y ayudar a que estas importantes historias no se pierdan en el olvido. Prosigamos. En julio de 2020, en medio de la quietud y la incertidumbre de la pandemia global, la DRA, María Luisa Cedeño Quesada, una brillante y respetada médica anestesióloga de 43 años, decidió tomar un merecido descanso. Jefa del servicio de anestesiología de un hospital en San José, era descrita por todos como una profesional dedicada, una mujer vibrante, amante de los deportes y de la vida. Para su escapada, eligió uno de los destinos más icónicos de Costa Rica, Manuel Antonio, en Quepos, un lugar donde la selva exuberante se encuentra con playas de arena blanca. Su hotel, la Mansión Inn, era un establecimiento de lujo, un refugio de alto costo que prometía seguridad, exclusividad y paz. Era el escenario perfecto de la pura vida. Nadie podría imaginar que, dentro de los muros de aquel paraíso artificial, se desencadenaría uno de los crímenes más brutales y chocantes de la historia reciente del país. En la mañana del 21 de julio, el cuerpo de María Luisa fue encontrado en su suite, la número 21. La escena que los investigadores del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, encontraron no era solo la de un homicidio, era la de una masacre. La habitación estaba revuelta, con señales de una lucha desesperada. El cuerpo de la doctora, envuelto en un edredón ensangrentado, presentaba una violencia extrema. La autopsia revelaría una crueldad casi inconcebible. Había sido golpeada, violada por múltiples agresores y finalmente asesinada por una fractura en el cuello. El informe forense detalló múltiples contusiones, hematomas y, lo más espeluznante, marcas de mordeduras en sus brazos, mejilla y senos.
La brutalidad del ataque sugería un odio profundo, una furia desmedida que transformó una habitación de hotel de lujo en una cámara de tortura. La nación, ya sacudida por la pandemia, quedó paralizada por el horror. La investigación rápidamente se centró en 3 hombres que estaban en el hotel la noche del crimen. El primero, Teodoro Herrera Martínez, un bailarín nicaragüense que vivía y trabajaba en el hotel. El segundo, Luis Carlos Miranda Izquierdo, un ingeniero de sistemas costarricense que también estaba hospedado en el lugar. Y el tercero, Harry J. Bodaan, el dueño del hotel, un empresario holandés de 70 años, figura conocida e influyente en la comunidad local. La presencia de un extranjero rico y poderoso entre los sospechosos añadió una capa de complejidad y especulación al caso. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué ocurrió esa noche en la Suite 21? La investigación forense se convirtió en el campo de batalla central del caso. La prueba más contundente parecían ser las marcas de mordida. Peritos odontólogos forenses analizaron las lesiones y las compararon con las arcadas dentarias de los 3 sospechosos. Los resultados fueron explosivos. Las mordeduras parecían ser compatibles con las de Miranda y Bodaan. Además, vestigios de ADN de Herrera fueron encontrados en la escena del crimen. La teoría de la fiscalía comenzó a tomar forma. No fue un único agresor, sino un ataque en grupo. Acusaron a los 3 hombres de homicidio calificado y violación, argumentando que actuaron en concierto para someter, torturar y asesinar a Ladra Cedeño. El juicio, que comenzó en septiembre de 2022, fue uno de los más largos y mediáticos de la historia de Costa Rica. Duró meses y fue transmitido en vivo, capturando la atención de todo el país. La fiscalía presentó su tesis de un ataque grupal, una jauría que actuó con crueldad. Las defensas, por su parte, atacaron la credibilidad de las pruebas. Los abogados de Bodaan y Miranda, con amplios recursos financieros, contrataron a sus propios peritos para cuestionar la validez científica de la identificación por mordidas, argumentando que no era una ciencia exacta. El juicio expuso las tensiones sociales de Costa Rica, la xenofobia contra el sospechoso nicaragüense, la desconfianza hacia el empresario extranjero rico y, por encima de todo, la epidemia de violencia de género. En abril de 2023 llegó el veredicto parcial. Harry Bodaan y Luis Carlos Miranda fueron absueltos por duda razonable. El tribunal consideró que la prueba de la mordida no era lo suficientemente concluyente como para condenarlos. Sin embargo, Teodoro Herrera Martínez fue condenado a 50 años de prisión por homicidio y violación. La decisión conmocionó a la familia de la víctima y a gran parte del país. ¿Cómo podía un solo hombre infligir tantas heridas y dejar marcas de mordidas que no eran suyas? La historia, sin embargo, no terminó ahí. En un recurso posterior, la absolución de Bodaan y Miranda fue anulada y se ordenó un nuevo juicio para ambos, un proceso que continúa desarrollándose, dejando abierta la herida del caso María Luisa Cedeño. El crimen en el Paraíso sirvió como un brutal recordatorio de que el horror puede esconderse en los lugares más inesperados y que la búsqueda de justicia puede ser un laberinto largo y doloroso, especialmente cuando la riqueza y la influencia están en juego. No todos los héroes usan capa, algunos son panaderos. Gerardo Cruz Barquero era un joven de 22 años, padre de una niña, un trabajador humilde de San José. Su vida era común, hasta que un acto de decencia lo transformó en un símbolo nacional y trágicamente selló su destino. El 4 de octubre de 2015, mientras caminaba por el centro de la capital, Gerardo fue testigo de una escena que lo indignó. Un hombre de traje, funcionario del Ministerio de Hacienda, estaba filmando por debajo del vestido de una joven que caminaba delante de él. Un acto despreciable de acoso callejero. Muchos habrían desviado la mirada, continuado su camino. Pero Gerardo no. Tomó su propio teléfono móvil, confrontó al agresor y comenzó a grabar, exponiéndolo públicamente. Gerardo publicó el video en su Facebook. En cuestión de horas, explotó. El video fue compartido cientos de miles de veces, volviéndose viral. Costa Rica, harta del acoso callejero, encontró en Gerardo un héroe improbable. La prensa lo buscó, dio entrevistas,
Su rostro estaba en todos los noticieros. No se escondió. Al contrario, usó su plataforma recién descubierta para hablar, para denunciar una cultura de machismo y acoso. Se convirtió, de la noche a la mañana, en el rostro del coraje cívico. Su acción generó un debate nacional, inspiró a otras mujeres a denunciar y colocó el acoso callejero en el centro de la agenda pública como nunca antes. Era la prueba de que una persona común, con un teléfono en la mano, podía hacer la diferencia. Pero en una sociedad donde el honor y la humillación pueden tener un precio de sangre, su valentía tendría un costo terrible. Apenas 3 días después de convertirse en un héroe nacional, el 7 de octubre, la venganza lo alcanzó. Mientras caminaba cerca de su casa en el barrio de San Sebastián, Gerardo fue emboscado. 2 individuos lo atacaron, no para robarle, sino para matarlo. Fue apuñalado 2 veces, una de las puñaladas perforando su corazón. Contra todo pronóstico, sobrevivió al ataque inicial. Fue llevado al hospital en estado crítico, y durante 42 largos días, la nación contuvo el aliento. Gerardo luchó por su vida, mientras fuera del hospital se realizaban vigilias. Se convirtió en un mártir en vida, un símbolo de la lucha entre la decencia y la barbarie. Pero la batalla era desigual. El 19 de noviembre de 2015, Gerardo Cruz Barquero murió. La muerte de Gerardo transformó la indignación nacional en furia. La investigación del OIJ rápidamente descartó el robo y se centró en la única pista lógica. El asesinato fue una represalia por el video viral. Lo que descubrieron fue una trama sórdida y mezquina. La investigación señaló que el funcionario público humillado por el video, junto con su madre y su novia, habrían ordenado el asesinato. Habrían contratado a 2 sicarios, uno de ellos menor de edad, para ejecutar el crimen. El precio pagado por la vida de Gerardo fue sorprendentemente bajo, una cantidad irrisoria que exponía el poco valor que la vida humana tenía para los perpetradores. El motivo no fue el dinero o el poder, sino el ego herido y la venganza. El juicio de los acusados fue un proceso largo y complejo que se extendió por años. En 2018, 5 personas, incluido el hombre del video, su madre y los sicarios, fueron condenadas a penas que oscilaron entre 25 y 30 años de prisión. Se había hecho justicia, pero a un costo devastador. El sacrificio de Gerardo Cruz dejó una cicatriz indeleble en la sociedad costarricense. Su historia es una parábola sombría de la era digital. Un acto de coraje viral puede llevar a la fama instantánea, pero también puede marcar a un hombre para la muerte. El caso obligó a la nación a preguntarse sobre los límites del ajusticiamiento social en las redes y el peligro real que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar la oscuridad. Gerardo Cruz no quería ser un mártir, solo quería hacer lo correcto, y en un mundo distorsionado, pagó el precio máximo por su decencia. Hemos recorrido un camino oscuro, sangriento y ahora exhaustivamente detallado. Desde el fantasma del primer psicópata que mató la inocencia de una nación entera, pasando por los laberintos judiciales donde la riqueza parecía pesar más que la justicia, en el caso de Ann Patton, hasta llegar a los crímenes que definen a la Costa Rica moderna, el horror inimaginable sufrido por la DRA. María Luisa Cedeño, dentro de un hotel de lujo, que expuso la plaga de la violencia misógina que puede esconderse detrás de una fachada de paraíso, y el sacrificio de Gerardo Cruz, un ciudadano común convertido en mártir, asesinado por atreverse a hacer lo correcto, mostrando el terrible costo que la decencia puede tener. Cada uno de estos casos ha servido como un espejo, reflejando las fracturas más profundas de la sociedad costarricense. La lección es tan clara como dolorosa. La paz no es una condición permanente ni un derecho adquirido. Es un bien frágil, un jardín que debe ser cuidado cada día y que, si se descuida, es invadido por la maleza de la desigualdad, la corrupción y la violencia. El desafío para Costa Rica es monumental. No se trata solo de aprobar más leyes. Se trata de reconstruir un contrato social desde sus cimientos, de hacer la inversión masiva y sostenida en sus jóvenes, de depurar sus instituciones con una voluntad de hierro y de devolver a sus ciudadanos la confianza en la justicia, una confianza hoy hecha a pedazos. Costa Rica eligió valientemente no tener un ejército para defenderse de enemigos externos.
La trágica ironía es que nunca se preparó para combatir al enemigo más peligroso de todos, el que creció desde adentro, alimentado por la indiferencia global y la desigualdad local. La pregunta final permanece abierta. ¿Puede la pura vida renacer de sus cenizas? La respuesta se está escribiendo ahora mismo, con la sangre de las víctimas, pero también con la esperanza y la resiliencia de un pueblo que se niega a dejar que su paraíso se convierta en un infierno. Gracias por habernos acompañado en el Relator Oscuro. Si este documental te ha impactado, compártelo, ayúdanos a que estas historias se conozcan y déjanos tu reflexión en los comentarios. Hasta la próxima crónica.